Managua, estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de este día jueves 6 de julio del año 2017. Vamos a tener un programa muy interesante más adelante para hablar de los escenarios posibles de la iniciativa de ley NICA-AC en los Estados Unidos, la administración Trump, las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua, y hablaremos también probablemente de las próximas elecciones municipales. Nos va a acompañar el doctor Arturo Cruz, catedrático del INCAE, ex embajador de Nicaragua en Washington, con quien hablaremos en breve. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. El presidente Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, anunció que en sus conversaciones la semana pasada, en una visita relámpago que hizo a Managua, el presidente Daniel Ortega se comprometió a agilizar la incorporación de Nicaragua a la Unión Aduanera junto con Guatemala y Honduras. Eso va este año, es indetenible, dijo el presidente hondureño. El sector lácteo de Nicaragua ha dicho que va en un rápido crecimiento ascendente de un 20% gracias a la temporada de invierno, razón por la cual están buscando nuevos mercados e incrementar el consumo nacional. Colombia ve oportunidades en Centroamérica, mientras gran parte de las naciones del mundo sufren estragos de diversas crisis. Los colombianos están poniendo sus ojos en Centroamérica, particularmente Nicaragua, en donde una misión público-privada, es decir, del sector privado y del gobierno, se encuentran desde hace 2 días en Colombia explorando oportunidades de negocios junto con autoridades comerciales de aquel país. Y la cadena de hoteles Radisson ha anunciado que va a construir un hotel de 5 estrellas en Managua, contiguo al centro de convenciones Olof Palme, en el viejo casco urbano de Managua. Es una inversión millonaria que va a estar lista en el año 2018. En las noticias internacionales, Corea del Norte sigue advirtiendo a los Estados Unidos con que va a demostrar todo su poderío. Pero Corea del Norte muestra algo que los norteamericanos nunca habían visto, lo ha reconocido el Pentágono, que ese misil intercontinental lanzado el martes por Corea del Norte es de un tipo no visto hasta ahora en el arsenal del régimen de Pyongyang y tiene preocupado a Estados Unidos porque sí puede tener alcance, por lo menos hasta en Alaska, y causar daño. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, tras los sucesos ayer en la Asamblea Nacional, dijo que él no va a ser cómplice de ningún hecho de violencia y se desmarcó de los hechos que sucedieron ayer cuando supuestamente o presuntos activistas chavistas entraron armados de palos y garrotes a la Asamblea Nacional, golpearon a diputados de la oposición e interrumpieron la sesión parlamentaria. El presidente Maduro ha mandado a hacer una exhaustiva investigación. En tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra ya en Europa, está en Polonia, y desde Polonia dijo que la cuestión es si Occidente tiene la valentía de sobrevivir. Va a hacer una propuesta de sanciones también contra Rusia, a quien está acusando de estar causando inestabilidad en el mundo. Dicho sea de paso, mañana Trump se va a entrevistar con el presidente Vladimir Putin. Mientras eso hace el presidente Trump, otros líderes europeos están abrazando la diplomacia del panda, es decir, la diplomacia china, frente a Trump, que está en su proceso de proteccionismo. La primera ministra de Alemania, la canciller Angela Merkel, se reunió con Jiang Xiping, el primer ministro chino, previo a la reunión del Grupo de los 20, en los que están discutiendo cooperación bilateral, internacional y comercial. Y finalmente, el Centro de Huracanes de los Estados Unidos está advirtiendo de la formación de fenómeno natural en el Caribe, en el Océano Atlántico, cuyas proyecciones son de que pueda convertirse en una depresión tropical en las próximas horas, particularmente para el fin de semana,
y de acuerdo a las proyecciones puede causar lluvia en todo el Caribe centroamericano la próxima semana, por lo que hay que estar pendiente de eso. Vamos a hacer una pausa y al regresar conversaremos con el doctor Arturo Cruz. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Con mi camión voy por todo el país, a donde el trabajo me lleve. En cada ciudad que ando, siempre estoy corto de tiempo. Un negocio que hacer, productos que comerciar. Yo soy de la vieja escuela, pero por donde voy, siempre hay una agente Banpro. ¿Y cómo resuelve? Pues me saca de apuros cuando necesito hacer un depósito o sacar dinero. Es accesible, rápido y seguro. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran enviar preguntas, comentarios esta mañana a nuestro invitado, el doctor Arturo Cruz Sequeira. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live para todas las redes sociales. También estamos en www.cdnn23.com y www.cdnn Radio para los que quieran seguirnos en la onda herciana. Doctor Arturo Cruz, catedrático del INCAE, embajador, ex embajador en Washington. Mucho gusto de tenerlo en el programa. Lo mismo, un gusto estar contigo. Hay muchos temas que comentar y no quisiera desperdiciar el tiempo y entrar de lleno con el doctor Arturo Cruz. Aquí muchos analistas, pitonizos políticos, digo yo, tanto de Nicaragua, fuera, dirigentes de la oposición del ala más radical contra el gobierno, daban por un hecho consumado que la iniciativa de ley NICA, que ya sabemos que es impulsada desde Estados Unidos,
iba a ser aprobada antes del 4 de julio o a más tardar el 4 de julio. Ya hoy es día 6, eso no ha ocurrido. Sí. Pero ¿qué es lo que pasó en el interín? ¿Qué atrasó la aprobación de esta ley? Bueno, básicamente, o sea, iba a ser aprobada en la Cámara de Representantes, ¿verdad? La ley en la subcomisión pasó a de una manera insólita. La discusión de lo que le llaman los norteamericanos el markup fue de minutos y fue en abril. Entonces la expectativa era de que a esa velocidad, ¿verdad?, en la comisión en pleno, por el mecanismo que ellos tienen y que utilizaron el año pasado para pasarla de manera veloz, se esperaba que estuviera antes del receso del 4 de julio. No está. Ahora bien, eso no quiere decir de que la discusión en julio, después del receso, que va a ser básicamente a partir del 11 de julio, tienen varias semanas para supuestamente que pasen la Cámara de Representantes antes del receso de agosto. Ahora bien, si no pasa antes del receso de agosto, obviamente ya lo tendríamos en septiembre, pero el punto central es el siguiente, Adolfo, que el año pasado el proyecto de ley se introdujo en la segunda sesión del 114 Congreso. En esta ocasión se introdujo en la primera sesión del 115 Congreso, lo que quiere decir que se puede discutir este proyecto de ley que va a estar vivo hasta diciembre del próximo año. Ahora bien, yo la Cámara básicamente ya la descalifiqué, en el sentido de que es muy difícil que se detenga ese proyecto de ley en la Cámara, pero es muy difícil que pase en el Senado, ¿verdad? Y de eso podemos hablar. Para precisar, es decir, existen 3 semanas a partir del 11 de julio en donde la aprobación de la NICAAC en el Congreso es... En la Cámara. En la Cámara, sí, es probable. Porque si no complicamos y confundimos las cosas. Por eso es que muchas veces yo le aclaro a mis amistades cuando dicen va a pasar en el Congreso. Espérate, ¿en cuál de las 2 cámaras? Obviamente. Entonces, sin duda alguna, las probabilidades que pase en la Cámara son muy altas en lo que queda del año. Pues ya para ser un poquito más reservado en los pronósticos. Pero no hay duda de que tienen 2 o 3 semanas en julio para ver si básicamente lo pasan antes del receso de agosto o se esperan para septiembre. Ahora, una vez que se aprueba en esta Cámara, cuenta con los votos, digamos que el escenario es que cuenta con los votos suficientes. Es que no va a haber votación, que ese es el punto central. Puede aprobarse de consenso. Es decir, se suspenden las reglas, así se le llama, y eso es una decisión de 3 o 4 congresistas. O sea, y básicamente dice el líder de los demócratas y los republicanos, con el presidente de la Cámara y el presidente de la Comisión, dicen, bueno, nosotros estimamos que 2/3, ¿verdad?, estarían de acuerdo. Y entonces se procede a lo que se le llama la suspensión de las reglas. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó el año pasado? Que se suspende todo el trámite. Todo el trámite de llevarlo a expedita. Correcto. Se suspende el trámite de llevarlo a comisión de reglas y después de llevarlo al plenario para la votación. Ahora bien, en el Senado eso es mucho más complicado. Un solo senador, de manera anónima, puede objetar a ese mecanismo. Y si objeta a ese mecanismo, la ley se entraba. A ver, no podés acudir a ese mecanismo. Quiere decir que tenés que entrar en todo el proceso regular. Ahora, mira el Senado es muy peculiar, porque la discusión el proyecto de ley lo introduce obviamente en el senador Cruz, con el apoyo del senador Rubio y de otro senador. O sea, 3 republicanos, bastante raquítico fue lo que había detrás de ese proyecto de ley, que es idéntico al de la Cámara, si hecho de paso, idéntico. Palabra por palabra, los 7 secciones, ¿no? Pero lo que sí hay que destacar en el Senado es que el proyecto de ley no va a la subcomisión, va directamente a la Comisión de Relaciones Exteriores. Porque si fuese a la subcomisión se complica un poco más, porque ahí el presidente es el senador Rubio y el representante de los demócratas es el senador Menéndez, 2 cubanos norteamericanos muy militantes en el tema. Va directo al comité, pero ahí entonces si el presidente del comité o inclusive el demócrata principal no quieren que se discuta, simple y sencillamente no se discute. Y ahí debe ser, tiene que moverse, supongo yo, muchos intereses. ¿Y qué tipo de intereses o qué tipo de cabildeo puede frenar? A ver, lo que pasa es que con toda sinceridad, en el Senado las cosas son mucho más lentas, mucho más meditadas, y el argumento básico es el siguiente.
tenemos una situación en Centroamérica muy compleja. El Triángulo Norte no deja de ser una preocupación vital en temas de seguridad ciudadana, en temas de narcotráfico, entre otros temas. En Nicaragua, independientemente de que no es la democracia representativa que está hecha en el cielo y tiene deficiencias muy marcadas, es un país estable. Y muchas veces la estabilidad vale más que la democracia, en el sentido estricto de la palabra. Porque creer que los norteamericanos andan en luchas ideológicas, independientemente de si esas luchas causan estabilidad o inestabilidad, es un error. O sea, obviamente los Estados Unidos muchas veces por promover democracia ha causado inestabilidad. Entonces, esa preocupación con la estabilidad está más relevante que nunca, ¿verdad? Entonces, ¿qué te van a decir los senadores, republicanos o demócratas? Te van a decir, mira, ¿por qué querés añadirle un cuarto país, por ponerlo así, al Triángulo Norte? En ese contexto, sí, Nicaragua tiene muchas deficiencias, su régimen político no es óptimo, ni mucho menos, pero por otro lado ha demostrado lo que yo he llamado efectividad, más que legalidad o legitimidad. Entonces, allí hay esas reservas. Ahora, en el Senado también, seamos francos, hay dos grandes preocupaciones, independientemente de lo que te acabo de decir. Primero te dicen, necesitamos unas elecciones municipales con cierto decoro. Y el requisito es presencia de observación de la OEA. Incluso, obviamente, el corolario de que tiene que haber observaciones nacionales, porque no podés tener una preferencia por extranjero o por un organismo multilateral a expensas de los nicaragüenses. Y hay otro tema que tenemos que ser francos, que de repente se ha vuelto el gran tema de Washington, que han redescubierto a su enemigo histórico, a la Unión Soviética, hecha ahora la Federación Rusa, bajo el liderazgo de la autocracia efectiva de Putin. ¿Por qué le preocupa tanto a los norteamericanos la relación de Nicaragua con Rusia? En estos últimos años, Rusia ha cooperado mucho con Nicaragua, donaciones de trigo, para pan, hospitales, tiendas de campaña, sí, laboratorios médicos. Pero la gran pregunta y unos tanques que facilitaron al ejército. Y hecho de paso, los tanques es la simbología, pero es lo de menos. Es decir, ellos están preocupados con lo que llaman centros de escuchas, que son como el equivalente... Esto es los satélites GLONASS, el satélite GLONASS que ha sido instalado en Nicaragua, que las autoridades han dicho va a servir para educación, agricultura y no sé qué más, pero que hemos visto una serie de reportajes periodísticos fuera de Nicaragua que dicen que aquí tenemos un gran centro de espionaje. No, tienen dos centros de escucha, ese es el argumento. Pero ponete a pensar de que en el siglo XXI esos son el equivalente a los misiles de la crisis de octubre, cuando la crisis con la Unión Soviética y la presencia de Cuba. Entonces, para ellos esto es de mucha sensibilidad. En un momento en que han redescubierto a su viejo rival, ¿verdad?, tomando en cuenta la supuesta incidencia de los rusos en el proceso electoral. Y lo que ha ocurrido en Estados Unidos es fascinante, porque había una división históricamente donde los republicanos eran mucho más duros en el tema ruso y los demócratas más suaves. Ahora los demócratas son durísimos en el tema ruso y la gran mayoría de los republicanos también. Entonces hay una suerte de consenso universal en función a Rusia. Ahora, muchos norteamericanos te preguntan, ¿por qué tanta identificación en los multilaterales? ¿Por qué tanta intimidad con un país que hasta ahora, en los 10 años del gobierno del presidente Ortega, ha desembolsado cerca de $140 millones en cooperación? Si vos sumás el trigo, las casas de campaña, y según las fuentes del Banco Central. Entonces ven que no hay una simetría entre posiciones ideológicas, por ponerlo así, favorables a Rusia y la cooperación rusa. Y si vos la comparás, digamos, con la venezolana, que sí fue sustancial, uno pudiera entender, según cuando vos conversás con estos analistas, porque Nicaragua se identificó plenamente con Venezuela, pero esa identificación excesiva con Rusia no los deja de preocupar. En otras palabras, Nicaragua le está dando mucho a Rusia y estamos recibiendo muy poco de los rusos en cooperación. Inclusive hay un momento para los norteamericanos que les pareció notable, y es cuando el señor Putin viene a Nicaragua, aunque sea por unas horas, en un contexto, en el 2014, que tenía que ver con el tema de Ucrania, Crimea, y eso para ellos verdaderamente fue notable, ¿verdad? Y es el momento en que yo creo que el presidente Putin, con esa inteligencia y esa agresividad que lo caracteriza, que es un atrevimiento impresionante en su política, en el buen sentido de la palabra, ¿no?
molesto con el presidente Obama, que dice que Rusia es un poder de mediano alcance, agarra su avión y se viene a las Américas. Ahora, objetivamente hablando, si vos ves a la Rusia, el Producto Interno Bruto de Rusia es el 7% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y es una economía que se ha comprimido en más de $1 trillón en los últimos años. Y sus exportaciones son commodities y se han desplomado. Entonces, la verdad es que sí, tienen armas nucleares, lo cual obviamente no deja de ser interesante, pero el arma nuclear solo sirve si lo usas. O sea, y eso ya es obviamente... Pero su ejército convencional es 80.000 millones el presupuesto anual, lo han mejorado, es cierto, pero no se compara con el chino ya, que son 200.000, y no digamos con el norteamericano, que ha estado cerca de 600.000 millones, ¿verdad? Es decir, Nicaragua está siendo parte nuevamente en este momento de una lucha geopolítica entre Estados Unidos y Rusia, en la que, repito, estamos dando poco o estamos dando mucho, pues la imagen de que estamos espiando a los Estados Unidos con un centro de espionaje en Nicaragua, que solamente se ha dicho, porque no se ha demostrado eso. No, por supuesto. Y la verdad es que, sin embargo, vuelvo a insistir, en las audiencias del Congreso, las cerradas, o sea que se está especulando, ¿verdad? Pero te dicen que uno de los temas relevantes en las audiencias es precisamente cuán fuerte es esa presencia, ¿verdad? Y ven una afinidad ya no ideológica, sino del tipo de régimen político y por lo tanto, supuestamente, esa identificación tan como digamos, conspicua, independientemente de que los recursos que recibimos a cambio de eso no son tan generosos. Más ideológico que otra cosa. O más de afinidad de régimen, porque ya la ideología, en cierta manera, que dio motivo a la Guerra Fría, eso está muerto. Ahora volvimos a la política de antes de la ideología. Y en ese contexto yo creo que Rusia se comporta con muchísima inteligencia ahora, porque es la Rusia del siglo XIX, no la del siglo XX. En el siglo XXI ellos actúan sobre la base de intereses nacionales, geopolíticos, independientemente de cualquier otra consideración. En el siglo XX, Rusia fue un poder muy generoso con sus clientes o con sus aliados, como lo queráis llamar. Tan así que los clientes lo quebraron. O sea, y después los clientes, cuando ya no había nada que dar, también se fueron a la crisis. Se les separaron. Pero Rusia realmente, si vos ves el intercambio entre Rusia y los países miembros del CAME, es un intercambio desigual a favor de los países miembros del CAME. Volvamos entonces al escenario de la NICAAC. Si esto llega al Senado y el trámite tan complejo que usted dice hay ahí para aprobarlo, juego de intereses, aunque lo de Rusia puede influir un poco, ¿ve probable que la NICAAC se apruebe este año? A ver, no me quiero meter en ese tema, pero si yo tuviera que... A ver, todo también va a depender de nuestra diplomacia, de nuestra efectividad, de cómo manejar las relaciones con los miembros del Congreso, del Senado, va a depender de las elecciones municipales, obviamente, va a depender si el tema ruso no adquiere dimensiones que no conocemos, pero si fuese así, yo lo veo muy complicado que pase en el Senado este año. Eso no quiere decir, y no estoy anticipando que no va a pasar o que va a pasar. Acuérdate que el Congreso norteamericano, yo el año pasado fui categórico en que dije, no hay NICAAC el año pasado. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley lo introdujeron en la segunda sesión del 114 Congreso, que caducaba en diciembre. Debe decir, lo entregaron muy tarde. Demasiado tarde. Entonces, y por eso fue que lo dije, y me acuerdo que eso causó mucha irritación entre alguna gente, pero yo la verdad es que no estaba ni feliz ni triste por lo que estaba diciendo. Obviamente no quiero que el NICAAC pase, pero en ese momento lo que estaba diciendo, esas son las reglas del Congreso. ¿Cuál fue la inteligencia de los promotores del NICAAC en el 115 Congreso? Lo introdujeron tempranamente. Entonces, independientemente de que no pase este año, tenés todo el otro año para pasarlo en el Senado. Ahora, de lo que se trata, si vos no estás de acuerdo con el NICAAC, como creo que es la mayoría de los nicaragüenses, y muchos norteamericanos que inclusive no simpatizan con el presidente Ortega, tenés toda una lucha el próximo año de evitar que eso ocurra, ya en el Senado. Ahora bien, tal vez este esfuerzo de cabildeo que tengo entendido que se está llevando a cabo en la Cámara de Representantes es efectivo, y producto de ese efecto, de ese producto de cabildeo, ese proyecto de ley se estanque en la Cámara.
Puede ser, porque objetivamente hablando, contratar a un cabildero para parar en el Senado, pues no es gran ciencia. Sí, porque ya nos está presentando usted los escenarios difíciles que Y todos hay lo que sabíamos, pasar sí. para poder aprobarla. O sea, decir que mi estrategia es parar algo en el Senado, eso es como llover sobre mojado. Sí, además que hay que pasar primero el tamiz del Congreso o de la Cámara. De la Cámara, sí. Ahora, sí, pero tal vez están siendo mucho más efectivos de lo que uno cree, y prueba de eso es que no pasó antes del 4 de julio. Pero todo puede pasar. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo alrededor? Porque ayer me hacían la siguiente observación. La NICAG no pasó porque recordá que en el gobierno de Estados Unidos también está muy compleja la situación, Sin duda. ¿verdad? El Congreso se está tirando, o los demócratas más bien tirándole a los republicanos, la administración Trump. Los mismos republicanos con la administración Trump no le aprueban la derogación del Obamacare y está en una situación compleja en Sin Washington. duda alguna. Eso hay que aprovecharlo desde el punto de vista de evitar que el proyecto de ley pase. Pero además pero seamos francos, este es un tema que lo resuelven 4 congresistas. O sea, y es un tema que les va a tomar, porque sí es, desgraciadamente, cuando juegan con los intereses nacionales nuestros, le va a tomar media hora resolverlo. El tema es la agenda del presidente de la Cámara para acomodar esa media hora. Pero una vez que te da la cita para acomodarlo, ya estás cocinado. Es decir, y esas son las cosas que muchas veces me irritan en Estados Unidos, país que yo admiro, quiero y a donde me formé, ¿verdad? Y que siempre le agradeceré la generosidad que ha tenido conmigo, ¿verdad? Pero son las cosas que me irritan, que las decisiones que se toman muchas veces sobre países como el nuestro, son decisiones que te sorprenderían la rapidez con que la toman, con consecuencias terribles para nosotros. Permítame hacer una importante pausa y al regresar quiero preguntarle al doctor Arturo Cruz o que nos ofrezca su visión sobre el trabajo de la Organización de Estados Americanos con el acompañamiento u observación electoral en Nicaragua, las elecciones municipales, la probable ayuda de Estados Unidos para financiar la misión de observación. Ya regresamos, no se vaya. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Con mi camión voy por todo el país, a donde el trabajo me lleve. En cada ciudad que ando, siempre estoy corto de tiempo. Un negocio que hacer, productos que comerciar. Yo soy de la vieja escuela, pero por donde voy, siempre hay una agente Banpro. ¿Y cómo resuelve? Pues me saca de apuros cuando necesito hacer un depósito o sacar dinero. Es accesible, rápido y seguro. Cuando más nos necesitas, estamos acá. Siempre cerca. Agente Banpro. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Los nicaragüenses queremos progresar
en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana. Y también les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales por medio de Facebook Live. Doctor, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos con el Departamento de Estado también? Hay un vacío total, es impresionante el vacío que hay en los cargos relevantes. Bueno, todavía hace unas semanas, no sé cómo estará ahora, para que tengas una idea, a ver, vos tenés el secretario de Estado y tenés el adjunto o dos adjuntos dependiendo del secretario de Estado. Y después vienen 6 por debajo de los 2 adjuntos, del cual hay un primero entre iguales, que en este caso es Tom Shannon, al que se le reportan todos los burós regionales. Ahí hay 6 a ese nivel. De esos 6 solo hay 1 ahorita. Y después, abajo de ellos, en el cuarto nivel, hay 24 cargos, de los cuales solo hay 21. Ahora, obviamente todos estos cargos requieren de que te acepte el Senado, ¿verdad? Pero en el tema ahora de que lo manejan los demócratas, los republicanos, perdón, es bastante fácil ese manejo. En el caso de estos nombramientos, siempre y cuando sean gente sensata, ¿verdad? Porque también no puedes poner muchas veces a los excéntricos a estos cargos. Eso te demuestra que es un departamento de Estado que no tiene entre el principal y los que están en el terreno, digamos, no hay espacio, no hay instancias intermedias. ¿Quién entonces está manejando las relaciones de Estados Unidos con Centroamérica, para no ir tan largo? Yo creo que los que quedaron como desempeñando las funciones, ¿verdad? Que son gente muy competente, Palmieri, por ejemplo. Creo que la embajadora, nuestra embajadora acá, la embajadora norteamericana acá, es muy competente y es muy respetada. Y yo estoy clarísimo de que ella debe tener muchos insumos en este momento. Y al final, probablemente, pues tal vez nos dan 10, 15 minutos Tom Shannon en algunos temas relevantes. Pero sí hay un vacío, no hay duda. Y por eso es que el Congreso se vuelve tan relevante, ¿verdad? Es decir, está llenando vacíos que está dejando el Congreso. Es correcto, y el Congreso se aprovecha, este grupo de congresistas y senadores, para empujar la agenda hasta donde ellos la quieren empujar. Ahora, ¿quién va a ser el subsecretario? ¿Quién sería el encargado para América Latina? Va a ser muy interesante. Se especulan, te digo, el staffer principal del senador, se especula que Kelly McCary, que es el staffer principal para América Latina de los republicanos en el Senado, sea el favorito de Tom Shannon y del propio secretario de Estado, creo yo. Si eso fuese el caso, estás hablando de alguien que conoce la región muy bien y que es escéptico en el tema del NICA Act. Por otro lado, si es Claver Carone, que es el cubano que está el estadounidense de origen cubano que está en Tesoro en este momento, obviamente ahí la situación cambia. Pero bien, vamos a ver qué ocurre. ¿Y la administración Trump cómo la ve en este momento, usted allá interno? Bueno, como diría tal vez los especialistas chinos, es demasiado temprano, que es una manera muy diplomática de decir, pues realmente, no sé, pues, o no está tan bien. Bueno, digamos. desde que el presidente Trump llegó al poder en los Estados Unidos, a la presidencia, en la Casa Blanca, se viene insistiendo en que es una administración incierta, que uno no sabe qué decisiones va a tomar o por dónde se va a ir, porque un día está totalmente de acuerdo con Rusia, hoy en Polonia dice que los rusos estén desestabilizando el mundo,
y después va en un avión con el senador Marco Rubio de Amor Puro a la Florida, y al día siguiente le dice, este es un tal por cual, y bajaste del avión, no te estoy dando. Es correcto. Y después se vuelve otra vez a reencontrar con el senador Rubio, porque es cierto, cena en la Casa Blanca, lo monta en su avión, lo lleva a la Florida, y después, porque el senador Rubio se distancia de las posiciones un poquito extremas, tal vez del presidente Trump, sobre si el presidente Obama lo estaba espiando, ¿verdad?, lo insulte, y ahora otra vez se han vuelto a reencontrar, ¿verdad? Entonces tenés toda la razón, es una política que pudiéramos decir bastante temperamental, dependiendo del estado de ánimo del presidente. Ahora bien, su equipo es de primer orden, ¿ah? Eso hay que reconocerle, hasta sus propios adversarios, cuando hablan de su gabinete, te hablan con mucho entusiasmo, ¿no? Y para terminar del tema de la administración Trump, esta semana ha sorprendido, desde la semana pasada, esa viñeta del presidente Trump golpeando ahí a la CNN y enfrentado con otros medios de comunicación y dice, vos no te doy declaraciones, vos sos tapudo, vos sos mentiroso. ¿Cómo está la relación? No, obviamente hay un desencuentro total, ¿no? A ver, yo no sé si esa estrategia a la larga va a funcionar. Hay algunos que dicen que esto es brillante, pero esa es la minoría, ¿verdad? La mayoría, obviamente, inclusive en el propio partido, dicen que le deben quitar ese aparatito para hacer tweets, ¿no? Ahora, de que el presidente Trump en Polonia haya tomado una posición dura en el tema ruso, tampoco es de sorprenderse. Acordate que los celos históricos entre Polonia y Rusia son de siglos, ¿verdad? Entonces, allí hay una situación de que yo estoy convencido de que cayó muy bien entre los polacos, ¿verdad?, esas declaraciones. Y fue una manera de también darle cierta calma, ¿no? Porque si hay un país que vive en un conflicto perenne y con heridas profundas en función a la experiencia rusa, es precisamente Polonia. Exactamente. Volvamos a la realidad nacional. Está prevista la observación o acompañamiento electoral de la OEA para las elecciones municipales del mes de noviembre, una cosa típica porque nunca se ha observado las elecciones municipales, pero bueno, los escenarios han cambiado en Nicaragua. Usted decía que en los Estados Unidos están pendientes de cómo se va a manejar este proceso, que sea bastante aceptado. La participación de la OEA, una declaración de la OEA sobre las elecciones va a ser determinante para el futuro. Indispensable, indispensable. Ahora, lo que ocurre, sin embargo, era todo el famoso tema del presupuesto, 18 millones de dólares, que sorprende la cantidad que se solicitó, ¿verdad? Pero bien, tal 18 vez... 18 millones de dólares me explicaron son para 3 años. Para 3 años, por eso es que tal vez, obviamente, habría que hablar como los arreglos con el Fondo Monetario, ¿verdad? Vos haces tal cosa, te desembolso, vos haces tal cosa, te desembolso. Y lo prioritario ahorita es desembolsar suficientes recursos para el tema de la observación electoral. Si la OEA verdaderamente, de alguna manera, saca legitima el resultado electoral, desde el punto de vista del NICAAC, en el Senado, no hay duda de que esto sería una ventaja para los que se oponen al NICAAC. Y en el caso de Rusia... Y solo le quedaría el tema ruso, ¿verdad? Y a eso voy. Entonces, si pasamos buenas las notas de las elecciones municipales, los adversarios aceptan, o todos los que estén participando, quién ganó, quién perdió. Pero aunque haya ruido, si la OEA de alguna manera dice, no, esto es creíble, eso es lo que vale. Esa es la realidad. Seamos muy claros en ese tema. Obviamente sería ideal que los que participaron se sientan a gusto con el proceso y los resultados, pero independientemente de que los que participen y muestren irritación, al final es lo que va a decir la organización. Ahora, déjame decirte algo, es una organización que yo tomo muy en serio en el tema nuestro, porque su secretario general en Washington ahora es un personaje, y es un personaje que tiene mucha credibilidad en la ciudad. Luis Almagro. El secretario general Almagro, y no la va a derrochar esa credibilidad en un tema electoral que a él no le parece mínimamente decoroso. No lo va a derrochar, de eso estoy convencido. ¿Qué recomendaciones o qué es lo que debería hacer entonces Nicaragua para mejorar la imagen ante los Estados Unidos en su relación con Rusia? No sé qué tomando en cuenta que cualquier país del mundo
tiene derecho a tener las relaciones diplomáticas y bilaterales con quien desee. No, tenés razón, yo no sé qué decirte, pues, porque la verdad del caso es de que es derecho soberano de Nicaragua, ¿verdad?, de tener relaciones cordiales y cercanía con los gobiernos que el Ejecutivo considere conveniente para los intereses del país. Pero es un tema sobre el cual tal vez hay que conversar allá, ¿verdad?, y de alguna manera aclarar. Yo creo que una de las cosas te quiero decir algo que es muy importante. Cada vez que ha venido algún staffer, miembro de los que trabajan con los congresistas o los senadores a Nicaragua, y recorren el país, una de las cosas que más les sorprende positivamente es la relativa tranquilidad con que el ciudadano se desempeña en sus labores diarias. Yo he escuchado de que los parques es un desperdicio, que todo ese cuento, lo cual no lo termino de entender. Los parques son parte de la capital social, tener parques agradables, es parte del bienestar social de una sociedad. Y esas cosas los impactan. Y entonces dicen, bueno, tal vez deberíamos ser más sensibles en estos temas y tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque podemos desestabilizar lo que ven ellos de alguna manera con una paz relativa, porque vienen de El Salvador, o vienen de Honduras, o vienen de Guatemala, y desde ese punto de vista la situación es mucho más compleja. Digamos que ahí Nicaragua tiene buenas notas. Sí, entre otras cosas, con toda sinceridad, porque también el otro tema es, con un aparato coercitivo en el sentido institucional, de pocos recursos, independientemente de que se hable de que han asignado ahora, tengo entendido de que se hizo un pedido de instrumentos antimotines, lo cual obviamente no es algo que estoy aprobando, ni mucho menos. Pero si vos ves el presupuesto formal nuestro para el ejército y la policía, dicen, ¿cómo es posible que con un presupuesto tan modesto tengan tan buenos resultados? Entonces, esos elementos contribuyen, si vos querés, a dar insumos allá que le dan cierto balance a la discusión. Ahora, ¿qué te estoy queriendo decir con eso? Bueno, tal vez sería bueno de que vengan que el gobierno de Nicaragua, si es que lo quisiera hacer en su diplomacia, sea más activo en invitar a esta gente, que ellos asumen sus gastos. O sea, no es que el gobierno, es decir, a que vengan a vivir lo cotidiano del país, ¿verdad? Ahora, yo conozco el staffer de un senador muy fuerte, y aquí me da como terror hablar de mis contactos en Washington, porque todos tenemos los famosos contactos, ¿verdad? Y tú has visto que algunos comentaristas de manera muy brillante han devaluado ese tema. Si algo que no aprecia el gobierno de Nicaragua, no lo aprecia del todo, pero su gran preocupación es las consecuencias que eso puede tener en esto que estamos hablando. Se une la estabilidad de Nicaragua, hacer el rectángulo ya del Cuadrángulo, norte, ¿verdad? En vez de ese rectángulo sería, ¿qué? Vos que sabés geometría. Sí, un rectángulo del norte, pues, porque Sí, ya... así ya sería el rectángulo, ¿no? Ya no sería el triángulo. Entonces eso es más complicado y a la hora del balance tiene eso sopesa. Pero además de eso es interesante, yo sé que también otra vez, hablando de los temas que causan discordia entre nosotros los nicaragüenses, pues, en un momento dado yo me atreví a argumentar de que el NICAAC, desde el punto de vista de los multilaterales, era administrable, así lo dije, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no va a tener consecuencias adversas, obviamente las va a tener. Nicaragua es un país demasiado frágil para que no las tenga, ¿verdad? Independientemente de quién gobierne. Sobre todo en la imagen hacia los inversionistas. Y obviamente las calificaciones que nos han dado las calificadoras de riesgo, valga la redundancia, sí se vería afectado. Porque hemos mejorado, marginalmente, pero hemos mejorado. Sobre todo si comparás ahora con El Salvador, que básicamente su devaluación en las notas es total, ¿verdad? Costa Rica ha sido devaluada en sus notas porque tiene una situación fiscal muy complicada. El Salvador tiene una situación con las pensiones, pero de verdad complicadísima. Guatemala no tiene problema porque su seguro social básicamente no existe, ¿verdad? El tema, fiscalmente hablando, se ha complicado muchísimo. No hay duda que desde ese punto de vista nos afecta. Pero, sin duda alguna, ya no tienen el poder de veto que tenían en el BID por el cambio en el tema
tema este de los fondos de Nicaragua y el porcentaje de votos que se requiere para ser aprobado. En el Banco Mundial los Estados Unidos tiene el 15% de la votación global. Ahora, eso no quiere decir, vuelvo a insistir, que si el director de Estados Unidos quiere complicar el tema, lo complica. Pero sí, aún pasando el DICA Act, ¿verdad? Y sobre todo tomando en cuenta sus características, sí creo que nos afecta, pero bien, hay cosas que se pueden hacer en ese tema. Ahora, ojalá que no lleguemos a ese punto, ¿verdad? Por supuesto, haremos una pausa y al regresar queremos preguntarle al doctor Arturo Cruz que nos dé su opinión sobre la situación en Venezuela y la relación de Venezuela con Nicaragua. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Haga realidad sus sueños, proyectos y metas con Plan Ahorro Meta Banpro. Elija el monto que desee ahorrar en cuotas quincenales o mensuales desde su cuenta o tarjeta de crédito Banpro o efectivo. Ahorre en plazos de hasta 120 meses y reciba excelentes tasas de interés. Visite nuestra sucursal más cercana y haga realidad sus sueños, metas y proyectos. Banpro, Grupo Promérica. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder.
Estimados televidentes, gracias por continuar nuestra sintonía. Ya en la recta final, acuso recibo de varios mensajes de televidentes. El doctor Fanor Avendaño, académico, catedrático, nos manda felicitar, dice, excelente programa, y saludamos también al doctor Luis Humberto Guzmán, presidente de Procompetencia, que está en sintonía del programa. Doctor, hablemos de... Ok, hablemos de Venezuela. ¿Cómo ve la situación en Venezuela en este momento? ¿Qué daño colateral puede tener Nicaragua con lo que está ocurriendo en ese hermano país? A medida que el régimen se devalúa en el contexto internacional, nuestra asociación obviamente tiene un precio, ¿verdad? Eso estemos claros. Y el gran problema de Venezuela es de que su situación económica es insuperable, así de básico, aún si se recuperara el precio del petróleo. Por una sencilla razón, la producción de Venezuela cerró en diciembre en 2 millones de barriles. Tenés que tomar en cuenta que 600.000 se consumen internamente, le queda 1.4 millones de barriles, de los cuales la calidad de esa producción es inferior a los otros petróleos y por lo tanto sus ingresos por el lado de las exportaciones se han caído de una manera tan grande que el país tiene que tomar una decisión durísima, Adolfo, y pasa por si asigno divisas para pagar deuda, porque también se endeudaron de una manera insólita. Sobre todo con China. ¿Verdad? Y se endeudaron en general, ¿verdad? Porque la deuda china es bastante flexible a los chinos, ¿verdad? Pero ya no tantos, ¿verdad? Se endeudaron de una manera, Adolfo, insólita, precisamente cuando el precio del petróleo estaba altísimo. O sea, eso es increíble. Se comieron sus reservas, adquirieron deuda, y entonces ahora no se produce nada en el país, nada, por la manera en que manipularon los tipos de cambio. Es decir, Venezuela se afanó a destruir su economía y ahora su capacidad de generar divisas, que antes era extraordinaria, está muy disminuida y tienen que tomar una decisión ellos, o importo comida o pago deuda. Y han optado por pagar deuda, por una serie de razones, ¿verdad? Entonces, eso te demuestra lo complicado que está la situación. Y no hay duda alguna de que el régimen del presidente Maduro está muy devaluado, independientemente de que él tiene la legitimidad de origen de sus elecciones. Pero también la Asamblea tiene legitimidad de origen de las elecciones. Entonces, él pretende que su legitimidad de origen valga más que los de la Asamblea. Entonces, todo eso ha creado una impresión afuera, aún en la propia izquierda, donde lo que están viendo es un régimen un régimen muy descompuesto. Ahora bien, reconozcamos algo. Parte de la razón por que Nicaragua logró manejar la inmediatez sin perder el futuro, como siempre he insistido, fue porque Venezuela nos facilitó recursos que nos permitieron hacer eso. A ver, para que tengamos una idea, en 2011, a partir del 2010 hasta el 2013, los préstamos de Venezuela superaron los 500 millones. Todavía por año. Por año. Todavía en el 2014, 480 millones. En el 2015, casi 300. Ahora en el 2016, 93 millones. Ahora, reconozcamos algo también, que a pesar de que no hay cooperación venezolana ya de sustancia, el país creció 4,6, sin déficit fiscales como el resto de la región. O sea, mantuvimos un balance fiscal de 2,5 como proporción del producto. Entonces, lo que quiere decir de que este país se venía preparando también para un colapso en el caso de Venezuela, porque pareciera que lo ha sabido absorber bastante bien. Y algunos programas sociales que eran financiados con esa cooperación han sido pasados al presupuesto general de la República. Y por eso es que el presupuesto general de la República... Ahora, eso no quiere decir que de cara al futuro la mediación entre Estado y sociedad va a ser mucho más difícil, porque al final se trata de recursos y de ejecución. Y digamos las cosas como son. No es lo mismo mediar con un presupuesto formal y con un presupuesto paralelo. No es lo mismo mediar, como era el caso hace 10 años, con un PIB per cápita mucho más modesto que el de ahora. Sigue siendo modesto, pero es mucho mayor. Entonces vos tenés que el cliente se volvió ciudadano con más exigencias y los recursos o son menores o son más complicados de obtener. Por eso yo decía hace algún tiempo que la apuesta del gobierno, que fue una apuesta inteligente de gobernar sobre la base de efectividad,
y no tanto de legalidad y legitimidad, ahora se tiene que compensar con más legalidad y más legitimidad, porque la efectividad inevitablemente se va a ver mermada. Y por eso es que es tan importante, precisamente, que los rituales electorales, la liturgia electoral, sea administrada con un mínimo de decoro. Y por eso la importancia en este contexto de la OEA. Más de 80 muertos en Venezuela, 80 días de protestas, pero ayer vimos un desfile militar impresionante en el día de la independencia venezolana. ¿Cuál es la salida? No, es una situación impresionantemente difícil. Ahora, yo honestamente no entiendo, bueno, tal vez porque pues, mi inocencia política es excesiva en estos temas, ¿por qué Maduro no procede con la mecánica electoral tal como le estipula su normativa? Porque una manera de resolver este tema es paradójicamente bajándose del manejo del día a día y teniendo presencia política, porque el chavismo la va a tener, y que se reinvente de alguna manera en la oposición. Y esa es la manera. ¿Cómo hizo el Frente? Como hizo el Frente en el 90. Claro, calculando que iba a ganar. El problema es que no ganó, pues desde el punto de vista de ellos, pero reconocieron como un hecho consumado la situación. Y obviamente, mira dónde está el Frente hoy otra vez. Porque yo siempre he dicho que para poder durar, tenés que saberte ir para después volver. Bueno, el problema es que no todo el mundo quiere irse. Pero esa es la gran lección de la historia de América Latina, no solo de Nicaragua, cómo se manejan las sucesiones. No es solamente cómo gobernás, es cómo manejas tu sucesión. Y las sociedades relativamente felices son las que no tienen crisis de sucesión. Es decir, así es de básico. Ahora, históricamente nosotros vivimos en una permanente crisis de sucesión. Doctor Arturo Cruz, muchas gracias por habernos acompañado, ha sido un placer. Estimados televidentes, nosotros nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que en la prudencia está la clave para evitar los accidentes de tránsito. Tengan mucho cuidado. Nos vemos mañana en otro programa. Que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa.